Hola, les quiero desear una bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien cuya historia de vida y camino personal nos inspiran a mirar más profundamente quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. En este episodio exploraremos el crecimiento personal, la resiliencia y esos momentos que marcan nuestras vidas de manera decisiva. Por eso, me llena de alegría presentar a nuestra invitada de hoy, Eva María. Nació en el año 2000, cuando el mundo le dio apertura a un nuevo siglo. Ella es melliza, sus padres son del Caribe colombiano y vive actualmente en Becerril, Cesar, Colombia. Creció rodeada de expresiones culturales diversas alrededor de la música, prácticas locales como el Festival de la Paletilla, montañas de serranía que les separan de Venezuela, y todo eso le constituye. Trabaja por la conservación del bosque seco tropical de su territorio y las distintas formas de vida que allí habitan. Muchas gracias por acompañarnos, Eva. Muchas gracias a ti, con gusto. Bueno, Eva, ahora me gustaría invitarte a compartir con nosotros una historia personal, un acontecimiento que te dejó una huella profunda en tu vida. A ver, ¿qué es eso que has vivido y que ha transformado tu manera de ver el mundo? Vale, listo. Bueno, voy a contarles una historia que me ocurrió cuando tenía entre 11 y 14 años, en la adolescencia, cuando estaba iniciando mi eh, bachillerato, que se conoce en otras partes como la secundaria. Yo recuerdo esos años como una niña o una adolescente con, digamos, ciertos complejos y vacíos emocionales. Y siento que eso pasó porque mi papá, que se había separado de mi mamá desde que nacimos, pues era una persona muy ausente. Y recuerdo que en esos años, cuando estaba con mis compañeros o teníamos actividades, siempre era como la niña más Vicente a compartir con ellos o a jugar o a divertirme más como en los espacios. Estaba como muy amargada o muy pendiente de encontrar en qué se estaban equivocando, qué estaban haciendo mal o de criticarlos. Y además de eso, también siento que, por ejemplo, mis compañeros, que muchos de ellos tenían una vida familiar más completa que la mía, Ujú. y tenían también posibilidades económicas con eso, me hacían sentir un poquito como envidiarles ese tipo de cosas. Ya. Además de que por esos años de mi vida, como en todos, mi mamá trabajaba mucho para sostenernos, ya que tuvo tres hijas y llamábamos como a mi papá a saludarlo o a pedirle plata porque pues era su responsabilidad y él duraba largos periodos de tiempo sin contestar. Entonces para mí eso era muy duro emocionalmente y me hacía sentir muy mal porque pues sentía que no le importábamos. Y ante esa situación, pues todo lo que mi mamá tenga que hacer para poder tenernos como con todas las cosas que necesitábamos, para suplir las demandas del colegio, para alimentarnos. Para mí era muy duro también ver que no podíamos hacer más y que además vivíamos en la casa de mi abuela y habían, digamos, otros familiares que estaban en una mejor posición, pero a veces también era incómodo ver como mis primos que tal vez tenían económicamente estaban mejor que nosotras, podían tener acceso a otras cosas. En ese tiempo de mi vida fue como desde esa edad, desde los 11 a los 14 años, fue marcado como por ese tipo de recuerdos. Muchas gracias, Eva.
Gracias por compartir algo tan profundo y tan íntimo con nosotros. Lo que acabas de narrar no es solamente un recuerdo de la adolescencia, es un testimonio de lo que significa crecer con ausencia, con responsabilidades emocionales muy grandes para una niña, y aún así seguir adelante. Puedo escuchar en tus palabras el peso de esos años, la sensación de no encajar del todo, de compararte con otros que tenían una vida familiar distinta, el esfuerzo enorme de tu mamá y el silencio doloroso de un padre ausente. Te agradezco profundamente la honestidad con la que nos regalaste esa parte de tu historia, Eva. Es un privilegio escucharte, ¿sabes? Y ahora, para comprender mejor tu camino, me gustaría que nos contaras qué vino después. A partir de esta etapa tan compleja, ¿qué decisiones empezaste a tomar? ¿Qué actividades, hábitos o procesos te ayudaron a sanar y transformarte? Y sobre todo, ¿qué prácticas te sostienen hoy para ser una persona más feliz, más fuerte en la vida? Vale, gracias. Hay algo muy importante que dices que como que hay que seguir, porque pues la vida sigue. Y yo siento que pues uno va reflexionando mucho alrededor de eso y aunque uno está muy chiquito, como muy pequeño y es muy joven, pues uno sí tiene oportunidades de tal vez discernir al respecto. Y en esa época de nuestra vida, mi mamá iba a una iglesia y tenían pues reuniones diferenciadas y entre esas había una reunión de jóvenes. Además de que nosotros estábamos creciendo y hacíamos otras actividades. Entonces en esa reunión de jóvenes había una persona muy especial que se llama Linda y Linda su formación era la psicología y además también era una persona pues joven, digamos, tenía la edad que yo tengo ahora, como 25 años y era muy sabia o es muy sabia. Entonces Linda, nosotros pues crecimos en una práctica cristiana, eh, nos explicaba un poco desde una visión teoterápica cómo esos vacíos que tenemos son llenados por Dios. Entonces también explicaba un poco el problema, es decir, si tú tienes una ausencia paternal, cómo esas cosas pueden generar comportamientos en ti o cómo pueden afectarte a futuro. Y nosotras íbamos muy juiciosamente y creo que esa práctica cristiana, además de tener como el ambiente espiritualmente adecuado para poder conectar, me ayudaron, porque recuerdo mucho que una vez estábamos en una de esas reuniones y Linda pues era una persona muy sabia, muy dedicada, organizaba muy bien el espacio, entonces estábamos con un espacio de alabanza y yo como que logré un poco en ese espacio de conexión, sentir mucho como amor de Dios que le ayuda a uno a suplir esa parte, porque igual los hijos no tienen la culpa de lo que hacen los padres, pero uno tiene que seguir, entonces uno tiene que buscar la manera de poder estar mejor, sentirse mejor. Entonces en ese espacio que teníamos Sí. fue muy bonito porque sentí mucha unción y sentí mucho como paz y también aceptación un poco de que a veces también pues los padres son seres humanos como lo somos nosotros con sus propias historias de vida y que a veces pues esas cosas que pudieron haber hecho que mi papá y que mi mamá no vivieran juntos pues había un ser más grande, omnipotente, omnipresente, que podía llenarme con ese amor que pues yo estaba reclamándole a Luis Felipe, que pues era mi papá.
y eso me dio mucha fortaleza para seguir adelante, para tener como una actitud más amorosa, más compasiva, más flexible en los entornos que yo estaba. Y además de eso, pues también hacer otras actividades. Yo pasé toda mi vida escolar viniendo yendo, digo viniendo porque estoy justo en el lugar, a la Casa de la Cultura en mi pueblo. Entonces hacíamos muchas actividades, música, como actividades de memoria histórica, y entonces eso me mantenía muy ocupada, como tratando de descubrir mis gustos. Esas dos cosas coincidieron, como esa práctica, ese tratamiento espiritual, y también hacer pues cosas que me gustaban mucho y redescubrir como habilidades. Muchas gracias, Eva, de verdad, por abrir tu corazón y confiar en ese espacio para compartir una historia tan significativa. Tu vulnerabilidad y tu honestidad nos recuerdan que, a ver, incluso en los momentos más difíciles, todos tenemos la capacidad de crecer, de transformarnos y de reinventar nuestra propia historia. Si algo queda muy claro en todo lo que nos has contado, es que las heridas de la infancia pueden marcarnos, ¿cierto? Pero no tienen por qué definirnos. Lo importante es cómo elegimos responder. Las decisiones que tomamos, los hábitos que cultivamos y la manera en que aprendemos a cuidarnos emocionalmente. Bueno, antes de despedirnos, me gustaría invitarte a compartir con nuestros oyentes uno o dos consejos prácticos, ¿sí? Que te habría gustado escuchar tú a los 11 o 12 años. ¿O qué mensaje le darías hoy a alguien que está atravesando una situación similar? ¿Sí? Sí, me gustaría compartirles que pues para la vida es importante ir ligero de equipaje. En el sentido metafórico es que nosotros debemos tratar de cargar la menor cantidad de cosas posibles, sobre todo aquellas cosas que son malas, que nos hacen mal y que además no está en nuestras manos poder solucionar sentimientos pesados, resentimientos, ese tipo de cosas, porque pues no nos hace bien. Y además saber que hay un amor como más grande, omnipresente y omnipotente, que en mi caso personal lo llamo Dios, y que está para nosotros aun cuando muchas, muchas cosas han podido fallar. Y la segunda es que pues debemos, pues un día somos hijos, pero después seremos padres, algunos. Y hay que también tratar de que esa generación que hemos creado no tenga esos vacíos con los que nosotros crecimos, porque hay que ser pues responsables afectivamente, sobre todo que las personas que tienen vacíos y que llegan a la adultez con eso y que no han solucionado esos temas muy personales y emocionales, son personas más proclives al fracaso. Entonces, en aras de poder ser más felices, tener una vida más satisfactoria, más vivida, mejor, pues es muy bonito como dar amor y hacérselo saber a las personas que hemos traído a este mundo, para que pues cumplamos con el propósito que tenemos aquí en el planeta. Eva María, gracias. Gracias por tus consejos. Gracias por tu historia. De verdad, fue un honor escucharte y aprender de tu Muchas historia. gracias, me dio mucho gusto estar acá y deseo que estén muy bien. Gracias. Gracias. Chao. Y a todos los que nos acompañan, no olviden seguir el podcast en Spotify y suscribirse en YouTube para más episodios como este. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.